saludarles de nueva cuenta. Ahorita vamos en este momentito. Vamos a subir el volumen. Nos han encargado. Ahí está. Buenas tardes. Creo que ahorita sí ya tenemos el máximo volumen. Es un encargo que pude leer ahí en algunos de los mensajitos que hemos visto. Solo permitamos agradecer aquí que me están dando confirmación. Gracias. Gracias, Ahí estamos. Que hace un momentito, pues, estábamos ahí haciendo algunas pruebitas y ya estamos ahora listos para iniciar esta sesión, prácticamente la semana número 4, ¿verdad? Qué rápido, mis apreciables estudiantes. Pues bueno, vamos a darle continuidad, por supuesto. Vamos a cargar una pequeña presentación que tenemos acá. Hoy vamos a estar hablando de una temática que bueno, la verdad es muy escueta, bastante corta, y que pues vamos a abordar, por supuesto, como debe de ser, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Aquí está cargando. Solo permitan, mis respetables. Voy a, no he habilitado todavía grabar, así que en este momento voy a iniciar la grabación. En este momento está cargando ya para grabar. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, hoy sí ya está grabándose. Pues de nueva cuenta les doy la más cordial de las bienvenidas a esta clase, el número 4 ya de este curso, ¿verdad? Entonces, hoy sí vamos a cargar nuestra pequeña presentación y voy a decirles que les comento que hemos estado leyendo algunos de sus mensajes. Está. Y bueno, voy a dar la respuesta a algunas interrogantes que nos hacían. Primero, lo referente, vamos a ver, permítame que se me está escondiendo la presentación. Hoy está mal portada. Ahí estamos. Bueno, hoy sí creo que estamos bien. Entonces les decía, hay quienes me decían que si les podía compartir las presentaciones. Fíjense que por parte de la universidad tenemos la prohibición de compartir las presentaciones. Además, igual me decía, mira, la clase número 1 tuvimos el inconveniente. Esa clase, como bien lo dije, pues fue repetida el martes siguiente, ¿verdad? Y pues está grabada, ustedes se van a su tablón, ingresan ahí a estudiante en línea, ¿verdad? Ingresan ahí con su correo y ustedes pues inmediatamente le dan ahí cargar y pues ahí prácticamente aparece la clase número 1, ¿verdad? Está completita para que ustedes pues puedan echarle ahí el vistazo y pues sin ningún problema, ¿verdad? Está en su tablón, repito, para que la puedan ver. Igual ya le subimos ahorita todo el volumen a la compu para que me puedan escuchar, aunque pues al parecer solo fue a alguien que tenía por ahí ese problemita. Alguien me preguntaba, ¿cómo sabemos si una doctrina es confiable, si es válida? Bueno, esto va a ser muy de pensamiento crítico, muy de lo que usted decida. ¿Cómo así? Se lo explico. Digamos, hablemos de los derechos reales. Este es un ejemplo, ¿verdad? Que estoy dando ahorita de derecho civil. Los derechos reales de garantía, ¿verdad? Esos son la hipoteca, está la prenda y está también la anticresis. En Guatemala solo tenemos regulada la hipoteca y la prenda, ¿verdad? La hipoteca que grava bienes inmuebles y la prenda que grava bienes muebles. Y la anticresis, pues no, porque recordemos que la anticresis es una figura por la cual una persona toma en préstamo el bien, pero el prestamista, ¿sí? El acreedor lo utiliza, le da uso. Y después de que le paga el deudor, hace una especie de descuento por el uso o los daños que tenga el bien, imagínense. Entonces son de las circunstancias que vemos nosotros que existe ese tipo de derecho real, mas no dentro de nuestra legislación. Entonces, lo mismo pasa aquí. Usted va a saber que una doctrina es válida si se encuentra aplicable a nuestro marco legal. Esa es la clave para poder entender
esta simple circunstancia, ¿verdad?, de la administración pública. Eh, Hoy alguien me estaba preguntando, miren, lo de la personalidad jurídica del Estado es el tema que para hoy vamos a estar justamente conversando, así es que pues esto es lo que tenemos. Vamos la próxima semana igual a seguir viendo algunas duditas que se han quedado de atrás para irlas respondiendo antes de que ya se acerque el examen parcial, ¿verdad? El primero, entonces lo vamos a ir resolviendo con mucho gusto. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de esa personalidad jurídica y alguna acepción interesante de lo que es Estado de Derecho o Estado constitucional. Dicho esto, pues hablemos, recordémonos qué es la personalidad jurídica y por qué el Estado tiene personalidad jurídica. Bueno, para ello, aquí tenemos una definición de la enciclopedia jurídica que nos parece muy, muy simple, pero muy buena, que nos refiere que, primero, ¿qué es personalidad jurídica? Bueno, la personalidad en sí es la investidura, ¿no?, por la cual, bueno, una investidura es algo que se nos coloca, ¿no?, por el cual se puede actuar con validez jurídica y con responsabilidad. Es una mera facultad, ¿verdad? Esa investidura, esa personalidad. Recuérdese que no solo va de una doble vía, eso es lo importante acá. Por un lado, actuaciones jurídicas, pero a la vez exige responsabilidades, no toma esas circunstancias por meras responsabilidades. Esta definición también nos vuelve a reiterar que dice que la personalidad jurídica es de una persona individual y de personas jurídicas, como lo es del Estado de Guatemala, y persiguen la misma finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de que a alguien se le otorgue una personalidad jurídica? Lo que hace un instante decíamos, contraer derechos, ¿sí?, o adquirir derechos, y también, por supuesto, venir concatenadas las obligaciones que tendrán que desarrollarse, desde luego, por cuenta propia. Entonces, el Estado tiene una personalidad jurídica, mis apreciables estudiantes. Eso nos lo dice el artículo 15 del Código Civil. Así de que si lo tienen a la mano de una vez, ahí recuérdenlo. Y si no, pues la invitación está para que hagan ahorita su anotación y luego pues recordémonos ahí un poquito en dónde está en el artículo 15 directamente el tema de la personalidad jurídica, que como bien hemos dicho, ¿verdad?, es una investidura que, bueno, si lo ponemos en resumen, es una investidura jurídica que provee de derechos y obligaciones. Entonces, el Estado por eso debe y tiene que tener personalidad jurídica. Hay varias teorías al respecto, por supuesto, acerca de si el Estado verdaderamente tiene personalidad jurídica. Recordémonos que el derecho administrativo es una circunstancia, es una ciencia global. Entonces, en ese contexto es que debemos de comprender que, pues, obviamente no es que sea una sola doctrina, sino que deben de haber varias teorías, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la más válida para nuestra legislación, para nuestro país, pero efectivamente, pues, recordémonos, cuando no hay certeza, no hay seguridad de una circunstancia, entonces nos vamos directamente a poner teorías. O cuando nos sucede algo en casa, ¿verdad?, que usted entra a su apartamento, a su vivienda y se da cuenta de que hay un objeto roto, hay una lámpara rota. Entonces usted le dice, ¿quiénes estaban aquí presentes? Ah, estaba el sobrino y estaba el hijo. Usted se dirige a ellos y dice, ¿qué pasó? Ah, es que vino el aire y se cayó, pero solo estaban aquí y estaba abierto. Empieza a armar teorías. De la primera teoría, estos muchachos lo rompieron porque estaban jugando, pero no lo podemos comprobar. Entonces puede haber una segunda teoría, que ellos tengan razón y que pues, bueno, fue un accidente, que el viento sopló, botó el florero porque la cortina lo terminó haciendo. Entonces son teorías. Veamos qué teorías tenemos válidamente aplicables a esta temática de la personalidad jurídica del Estado. La primera es la de la doble personalidad. Eso no tiene nada que ver con ser bipolar, ¿verdad?, ni nada que se le parezca.
¿A qué nos referimos a tener doble personalidad en el sentido estrictamente jurídico, por supuesto? Bueno, igual aquí nuestra descripción. Esta teoría básicamente nos está expresando de que el Estado tiene tanto una personalidad dentro del marco del derecho público y otra que es una influencia dentro del derecho privado. Fíjese que esto es bien interesante, ¿verdad? Porque la teoría nos habla de que efectivamente, al ser un ente de derecho público, obviamente el Estado es titular de tener derechos, ¿verdad? De ejercer presión sobre los mismos, de tener, por eso ahí mismo lo dice, un derecho subjetivo de soberanía, ¿no? Y luego, pues también viene esa influencia que el Estado mismo genera en el ámbito privado, ¿verdad? Cuando éste se hace titular, ¿verdad? De otro tipo de derechos, ¿verdad? Como lo son los derechos casi que se le llaman personales, se recordarán ustedes, que hay derechos reales y derechos personales. Los derechos reales, recordémonos que hace un ratito hablaba de ello, ¿verdad? El derecho civil, que son aquellos que dan un poder inmediato y directo sobre una cosa y se hace valer ante todo el mundo. Los derechos personales, que son aquellos que prácticamente ejerce una persona como acreedor o como poseedor de un bien sobre sus propios deudores. Entonces, el Estado tiene también esa influencia de tener, según esta teoría, ¿verdad? Esa circunstancia de ser titular de derechos y obligaciones dentro de sus caracteres patrimoniales, ¿verdad? El Estado puede adquirir bienes, ¿verdad? Por supuesto, como si fuera una persona individual. Aquí en Guatemala hace rato que el Estado no lo hace, a mí me llama mucho la atención porque lo que es el platal que se gasta el Estado en estar arrendando es una brutalidad, es una cosa impresionante. Y saldría mucho menos oneroso a largo plazo comprar un bien inmueble y que a partir de ese bien inmueble, por supuesto, el Estado pueda crear pues algo muy grande, algo mejor, ¿no? Pero bueno, ya muchas veces ya sabemos que esto obedece a favores políticos que no tienen nada que ver con esta clase. Es algo que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, para dar la síntesis de la teoría de la personalidad doble, acuérdese, esta nos dice de que el Estado tiene una personalidad dentro del derecho público y también otra dentro del derecho privado. La primera es aquella donde se hace valer, ¿verdad? Como titular de sus derechos soberanos. Y la otra, pues cuando adquiere caracteres eminentemente patrimoniales, así como obligaciones patrimoniales con nosotros los particulares, ¿no? Porque recordemos que el Estado también se obliga con particulares, ¿verdad? Personas jurídicas o personas individuales como nosotros. Dicho esto, pues vemos que también hay otra teoría muy similar, incluso tomé, insisto, esta definición de enciclopedia jurídica porque si ustedes se dan cuenta, aquí utiliza una palabra idéntica a la de la anterior teoría y eso pues es importante que lo aclaremos por si usted también observa dentro de sus, dentro de sus copias o dentro de algún texto esta situación, pues vale la pena aclararla. Que una se llama, voy a regresar un instante, teoría de la doble personalidad, pero esta se llama teoría de la doble voluntad. Casi que se llaman igual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta de la doble voluntad dice que se inspira en principios del derecho natural. Recordémonos que el derecho natural es aquel que cree que el ser humano, o las personas, mejor dicho, tenemos un gran cúmulo de derechos, que nacimos libres y absolutamente independientes de lo que sea, ¿no? Entonces, parte de algunos de estos principios del derecho natural, también de la doble personalidad que tiene el Estado, ¿no? Toma eh, este tipo de circunstancias que ya vimos de la doble personalidad de la teoría anterior y en las relaciones que esto genera en el mundo jurídico. No obstante, fíjese bien ahora para entender más de esta teoría. Dice que, por un lado, las personalidades, una es estrictamente de carácter político, y es ahí a donde queríamos llegar. Una es estrictamente de carácter político. ¿Qué es la política? Ni más ni menos que el arte de gobernar. Es decir,
esta teoría de la voluntad de la personalidad nos está diciendo, es que el Estado tiene esta doble voluntad en el sentido de lo político, ¿verdad? Donde efectivamente se dedica a estar verificando la temática de cómo gobernar, de cómo hacerlo adecuadamente. Por otra parte, ¿verdad? Emanada de qué es esto, dice, del ejercicio del poder, y luego otra que, ojo, viene de carácter económico. Vean cómo la teoría de la doble voluntad nos habla de otras cosas, ¿no? De lo político y ahora también de esa otra circunstancia de lo económico. ¿Por qué? Que el Estado es el que controla la hacienda o al fisco como tal. Entonces, que se ocupa de recaudar nuestros tributos, ¿no? Y efectivamente ponerlos luego en circulación para que se suponga, pues nos beneficie a nosotros como tal. Entonces, decía hace un rato, ojalá, ¿verdad? Se pensara más a nivel de nación que de gobierno y se emplearan más sabiamente sus productos. Pero por si acaso estoy hablando aquí con un futuro presidente de la República, pues le dejo eso en el tintero, ¿verdad? Entonces ve ahí cómo esta doble voluntad, si usted dice, bueno, yo no veo que haya mucha diferencia entre la anterior, bueno, reiteramos la de la doble personalidad, recuérdese, ve al Estado como un ente tanto del derecho público como el del privado, ¿m? Viéndolo también como un ente que tiene su soberanía y a la vez se obliga en cuanto al patrimonio. Aquí en la doble voluntad estamos viendo que por el contrario, eh, no solo está chequeando la temática de derecho público, no, se va más al ámbito del derecho natural, que es una serie de facultades, ¿no? Y nos reitera de que toma parte de esa personalidad jurídica, pero las redirige diciendo que el Estado realmente es una doble voluntad. Por un lado, la voluntad política, que es la de cómo se gobierna, y por el otro lado, la voluntad de carácter económico, porque el Estado es el que administra la hacienda o el fisco, ¿verdad? Entonces, vemos ahí esa diferencia, ¿no? Doble personalidad, ¿eh? Pública y privada, doble voluntad, política y económica. Entonces, ¿se da cuenta? Espero que así les haya quedado claro, ¿verdad? Porque ahorita estoy usando ya palabras muy claves y puntuales para que ustedes lo puedan diferenciar. Y lo repito nuevamente. Teoría de la doble personalidad nos habla de que el Estado tiene tanto ámbitos de derecho público como de privado. Teoría de la doble voluntad, aunque toma parte de la anterior, nos habla de que esa doble voluntad deriva de lo político y de lo económico. Sí, para que nos quede muy clara la diferencia entre las dos teorías. Bueno, dicho esto, ¿verdad? Tenemos que decir, ¿y cuál de estas teorías se aplica a Guatemala? Se preguntará usted. La respuesta es muy sencilla. Ambas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Guatemala ve tanto, y voy a regresar a la primera diapositiva, ve tanto al Estado como un ente que efectivamente se desarrolla tanto en el derecho público como en el ámbito privado. En un momento determinado el Estado tiene relaciones con los particulares y se obliga con un particular como si se estuviera obligando con cualquier otra persona. Hace esta semana, mejor dicho, que recién termina, ahí para la entidad en la que trabajo, llegaba justamente un proyecto de arrendamiento de un bien inmueble. Entonces, claro, con una serie de documentación que es mayor, ¿verdad? A que si yo voy a ir a arrendar un inmueble como persona individual. Pero lo que trato de decirles es la forma en que se relaciona el Estado, ¿no? Entonces vemos nosotros
una figura que es estrictamente política, que se dedica a través de sus organismos a poder llevar el gobierno de la forma como pues se tiene planeada. Y pues desde luego el otro, que es el orden económico, que no puede pasar. Un Estado no puede funcionar sin que exista una recaudación tributaria, sin que haya una hacienda fiscal, entonces para que puedan llevar a cabo sus fines, que hacemos que es el bien común. Dicho esto, pues vamos a entender ahora qué ventajas hay que el Estado tenga personalidad jurídica. Bueno, veamos, pues la primera de ellas dice que resuelve el problema de la continuidad y perpetuidad estatal. Sí, las personas jurídicas, como ustedes recuerdan, bueno, las personas individuales no morimos, y es lo único seguro que tenemos en esta vida, de que nos vamos a morir tarde o temprano, ¿verdad? Pero para que no se me pongan tristes, voy a dejar de hablar de la muerte y voy a pasarme siempre a lo que me interesa, que es la persona jurídica. Una persona jurídica, como bien sabemos, no se muere, se extinguen las personas jurídicas, sí. Pueden tardar mucho tiempo, ¿verdad? Pueden llevar los años que sean necesarios. Por darles un ejemplo, ¿verdad? Una persona jurídica, vemos nosotros el artículo 15, nos habla que el Estado, las asociaciones, la Iglesia, todos los cultos, la Iglesia Católica, que es una entidad de 2000 años, imagínense, o sea, perpetuidad, ¿no? O sea, tener personalidad jurídica es algo que puede perpetuar, ¿sí? Que exista el ente como tal. Entonces, que el Estado tenga personalidad jurídica le posibilita perpetuarse. No podemos decir, es que el Estado de Guatemala se va a morir dentro de 100 años. Es que el Estado de Guatemala se va a morir cuando tenga que, ni se va a morir, ¿no? ¿Se va a extinguir algún día? Posiblemente, pero mientras tanto, el que haya personalidad jurídica perpetúa nuestro Estado, le da una razón de existencia como tal. Si alguien me hablara ahorita de esto, cómo lo relacionáramos con Ucrania y la invasión de Rusia, según entiendo, Rusia dice que no quiere eh, imponerse sobre Ucrania de tal punto que lo que quiere es desmilitarizarla, etcétera, etcétera, y que después, entre comillas, le va a devolver su soberanía a Ucrania. Ahí vemos nosotros, porque después de todo, Rusia estaría respetando un poquito la personalidad jurídica del Estado ucraniano, si es que lo va a hacer así como lo está encaminando don Vladimir Putin, ¿verdad? Entonces, él estaría de alguna manera u otra respetando la personalidad del Estado ucraniano si hace eso, que es un ente jurídico. ¿Qué otra ventaja tiene de que haya personalidad jurídica en el Estado? Dice acá que le da una explicación a esas relaciones patrimoniales que van surgiéndose entre la administración pública y todos nosotros que somos los administrados. Esas relaciones patrimoniales, que cómo son de importantes, ¿cuáles de usted? De que usted va y le dice, señor Estado, fíjese que yo fui trabajador suyo, renglón 021, 011, perdón. Estuve por mucho tiempo trabajando ahí con usted. eh, ya me jubilé, ahora usted, como me estuvo descontando, tiene que pasarme la jubilación, ¿verdad? Bueno, yo lo estoy ahorita poniendo como una mera alegoría. Se hace su trámite de jubilación, pues, y con ello se está llevando a cabo esta parte, ¿verdad? De cómo se explica esa relación patrimonial entre Estado, ¿verdad? Y nosotros los administrados. También porque al ser, ahora hablemos del Estado otra vez, no solo porque vemos que patrimonio no necesariamente las cosas materiales, sino el otorgamiento también de derechos, de nosotros los notarios. Mira lo importante, cuando nosotros los notarios casamos a alguien, lo hacemos porque se nos ha delegado, ¿verdad? Se nos ha dado la facultad de tener fe pública, algo que tiene el Estado como tal. Entonces, ahí también se explica a partir de esa personalidad jurídica que el Estado la tiene y que me la da a mí como notario,
para que pueda hacer valer esta clase de actos. Entonces, esas son relaciones patrimoniales, ¿se dan cuenta? Entre administrados y la administración pública, que da ventaja de que es una ventaja, mejor dicho, de la personalidad jurídica como tal. Aquí la tercera nos dice que configura la relación de poder a través de figuras jurídicas del obrar administrativo. Esto es muy, pero muy interesante. Fíjese bien, nos habla de poder de figuras jurídicas del obrar administrativo. El Estado mismo le da vida, le da viabilidad a ciertas figuras jurídicas para que nosotros los administrados pues podamos tener efectivamente una relación con él. Digamos, nace un hijo, entonces, señor Estado, yo quiero registrar a mi hijo para que todo el mundo sepa que él es mi hijo, va a ser mi heredero, yo lo reconozco que soy el padre, la señora tal es mi esposa, es la madre, entonces yo quiero que efectivamente pues quede reconocido. Entonces, el Estado, cuando configura esa relación de poder, crea esa figura jurídica, en este caso de un registro civil, que ya sabemos que actualmente está administrado por el Registro Nacional de las Personas, el RENAP, que yo siempre he dicho que el RENAP debe llamarse RENAPI, ¿verdad? Porque es Registro Nacional de las Personas Individuales, ¿no? Porque no solo las personas, ¿no? Las personas jurídicas no se registran en RENAP, eso ya lo saben ustedes. Van al registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, o si se trata de transacciones mercantiles, pues al registro mercantil. El caso es de que RENAP es es la figura jurídica que yo estoy dando como ejemplo para que veamos cómo se configura esa relación al crear ese tipo de figuras el Estado. En este caso, entiéndase un registro civil. En la antigüedad, por así decirle algo, los registros civiles no los llevaba el Estado, los llevaba solo la Iglesia Católica en este caso. Se bautizaban a los niños y ahí era el sacerdote, el diácono o el obispo, bueno, principalmente los sacerdotes los que llevaban ahí los libros de las personas que iban bautizando. Posteriormente, cuando se dio la temática de la reforma protestante, pues ya sabemos nosotros que nacen más iglesias y con ello pues ya se le despoja esa situación a la iglesia y se extiende al Estado. Entonces el Estado la toma y dice, ahora yo llevo el registro de los que nacen, ahora llevo el registro de los que se casan, ¿no? Eso es un claro ejemplo, y también llevo el registro de los que se mueren. Es ahí donde podemos ver el más claro ejemplo de esas figuras jurídicas que efectivamente pues aventajan al Estado de tener pesa administrativa. Alguien me preguntaba una vez, bueno, ¿eso de jurídico administrativo se refiere a que se puede demandar al Estado? Por supuesto que sí. Es más, esto, y ahorita sé que a varios de ustedes les di Derecho Procesal Laboral, ese es el curso que llevo años de impartir en la universidad. Siempre les doy esta situación y voy a integrar los derechos, ¿sí? Porque eso tiene que ver mucho con el derecho administrativo. Sin importar que usted trabaje para un ministerio, para una entidad descentralizada, para una entidad autónoma, usted siempre cuando va a demandar, demanda al Estado de Guatemala. Siempre, siempre, siempre. Pero es que yo estaba en el IX, pero igual demanda al Estado de Guatemala. No termina ahí la demanda, ¿no? Pero es que yo estaba en el Ministerio de Salud Pública. Igual usted demanda al Estado de Guatemala. A través de su entidad nominadora. ¿Y qué es eso de la entidad nominadora? La que lo nombró, ¿verdad? Y ahí sí, la que lo nombró, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, etcétera. ¿Me explico? Entonces, da lugar a esa relación, no solo para demandas. Aquí ustedes dan un ejemplo, pues, de cómo se da esa relación jurídico-administrativa. De que efectivamente puedo pasar yo del plano legal a lo administrativo dentro de poco. Y damos también la clave en esta, cuando se da
cuando vemos la ley de lo contencioso administrativo, de que yo hago una petición al Estado, estoy en desacuerdo con esa resolución que el Estado me da, interpongo los recursos que la ley me dice que dan, que en lo administrativo, esa misma ley de lo contencioso nos dice que solamente son la revocatoria y la reposición. Me voy a adelantar un poquito al procesal, que lo veremos después de este primer parcial. Pero ya sabemos, pues, que la revocatoria procede cuando hay un superior jerárquico y la reposición cuando fue el superior el que nos resolvió. Entonces, esa relación que yo estoy ahora verificando se da gracias a que el Estado tiene personalidad jurídica. Si el Estado no tuviera personalidad jurídica, yo no lo podría demandar, yo no le podría exigir, ¿verdad? Porque sería un ente que no tiene obligaciones. Recuérdese a lo que dijimos antes, la personalidad jurídica es una investidura que me da derechos y obligaciones. No solo derechos y no solo obligaciones, me da ambas, ¿verdad? Entonces, por eso la ventaja, pero ventajotototota, de que exista personalidad jurídica del Estado. Continuamos. Permítanme. Bien, ¿qué otras cosas? Dice, faculta la suscripción de documentos públicos. Mire, qué ventaja tan grande esta. ¿Y qué documentos públicos? Hablemos de los antecedentes penales, pues. El hecho de que el Estado tenga personalidad jurídica, y el organismo judicial desde luego que la tiene, le da la potestad al OJ de poder decir, el señor fulano de tal no tiene antecedentes penales, la señorita fulana de tal no tiene, o si tiene, no sé, según sea el caso. Saben que si sí tiene, pues ya nos dan chance a nosotros los abogados de poder ver ahí cómo se los, se los vamos llevando, trabajando para que después se los puedan limpiar, ¿no? Como decimos aquí al buen Chape. Esos documentos públicos, resulta que esa facultad del Estado también nos la da a nosotros los notarios, acordémonos. Es una linda facultad que el Estado nos da. Y que, ojo, porque hemos perdido áreas, que repito, si usted mira y ya cuando estén echándole un vistazo seguramente a lo notarial, que lo ven en el área de derecho privado para sus exámenes técnicos profesionales, se van a dar cuenta ustedes de que pues no solo perdimos las adopciones, sino pues con varios procedimientos que ahora se pueden hacer directamente al terreno, pues ya no tenemos 20 procedimientos en jurisdicción voluntaria, sino nos quedaron básicamente como unos 15, pero todavía nos dejaron algunos. Así es de que eso se puede gracias a que el Estado tiene personalidad jurídica, porque el Estado le dice, sí, señor notario, usted que ya se inscribió en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ya se vino a inscribir aquí a la Corte Suprema de Justicia, tiene fe pública. La otra dice que fundamenta acciones de responsabilidad a favor o en contra del Estado. Ojo, ¿el Estado también me puede demandar? Por supuesto que sí. Veíamos allá también en la entidad donde estábamos, una persona a la que, imagínense esto, que es increíble que esto pueda suceder. Una persona que deja de presentarse a sus labores, le siguen pagando. Reportan al mes de que ya no llegó desde tal fecha y le siguieron pagando. ¿Qué toca ahora? Bueno, ya el hallazgo ya está. La unidad de auditoría interna ya se dio cuenta y le dice a jurídico, señor jurídico, ¿qué hacemos? O sea, que invitamos su opinión, informe inmediatamente a Contraloría General de Cuentas para que le haga el respectivo reparo a esta persona y devuelva la plata que efectivamente pues se le dio, ¿verdad? Y viendo lo que dice, ¿cuál es? Se me escapa ahorita, hacia el artículo 76, si no me falla la memoria, de la Ley Orgánica del Presupuesto, que no se reconocen honorarios y servicios que no hayan sido otorgados ni realizados como tal, ¿verdad? Algo así dice este artículo. Entonces, vemos nosotros cómo el Estado también puede exigirnos, mire, devuelva, ¿verdad? No quiero, porque ahí usted se equivocó en su problema. Como yo he tengo personalidad jurídica, claro, aquí usted dirá, ¿quién lo hace? Aquí lo va a hacer Contraloría General
de cuenta, ¿verdad? Es porque son ellos quienes les colocan el reparo. Y si en el plazo, un reparo es un procedimiento administrativo, ¿verdad? Les coloca el reparo y si en ese lapso más. Bueno, entonces, ahí vemos nosotros cómo es a favor del Estado, como también en contra. Claro, el más demandado de todos es el Estado. Y máximo, pues, con el recuerdo este del señor Álvaro Barzú, que fue el creador, si no me falla la memoria, de los renglones 029 en lo judicial, ¿verdad? A eso es a lo que también nos encamina esta breve descripción. Entonces, vemos que son ventajas. Disculpe, me ha tomado un poco de agua. Eh, si usted observa algunos libros que pueda tener usted eh, administrativos y quiere ver las desventajas, realmente no hay desventajas de que el Estado tenga personalidad jurídica. Por ahí hay un autor que sí la cita. No voy a mentir que no hay alguien. No obstante, reiteramos que el Estado puede hacer todo esto que ya hemos descrito, estas 6 acciones como mínimo, 7 que acabamos de describir, son meras ventajas, no solo para el Estado, sino también para nosotros los administrados, ¿verdad? Entonces, yendo a lo que dice uno de los famosos juristas en el ámbito administrativo, como lo es Hugo Calderón, yo me sumaría al hecho de que no hay desventajas, ¿eh? Todas son ventajas. Sería un grave problema para nosotros, las personas individuales, que el Estado no tuviera personalidad jurídica. Sería grave porque sería como que intentáramos demandar a un muerto, a un fantasma, ¿verdad? Como que le querramos pedir a un fantasma que nos haga valer derechos. ¿Qué se le puede hacer a un fantasma? ¿Me explico? Entonces, yo secundo esa moción de don Hugo Calderón. Así es pues de que esa es la expresión con base a esta segunda temática que hemos abordado esta tarde, que son las ventajas de la personalidad jurídica. Caemos al siguiente temita o subtemita, si lo queremos ver así, como son las clases de persona jurídica que existen. Una cosa es la personalidad jurídica y voy a refrescarle la memoria cuando alguna vez vieron un curso que se llamaba Derecho Civil 1. Espero que se recuerden de ese curso. Porque en Derecho Civil 1, nosotros veíamos la diferencia entre personalidad y persona. Voy a detenerme un momentito para dejarlo así lo más claro posible. Acuérdense, se parecen, pero no es lo mismo. La personalidad es una investidura que me permite ser titular de derechos y obligaciones. Eso es la personalidad jurídica. Una investidura que me permite
tener derechos y obligaciones. La persona, y en este caso la persona jurídica, no estamos hablando básicamente de investidura, no. La persona jurídica es un ente, óigalo bien, es un ente creado por personas humanas que puede ser susceptible de aplicar derechos y contraer obligaciones. Veamos la diferencia. La personalidad es una investidura. La persona es un ente creado, persona jurídica, es un ente creado que puede ser objeto de adquirir derechos y obligaciones. ¿Y por qué? Porque tiene personalidad, ¿verdad? Por eso. Entonces, vemos esa pequeña diferencia. Quienes dirán, a mí me suenan igual, pero no. Investidura, acuérdese, cuando decimos, cuando ustedes se gradúen primeramente Dios, los van a investir. ¿Eh? Su padrino, su madrina va a llevarle la toga. Eh, el decano de la facultad les va a imponer el collarín. El rector de la universidad le va a poner el capelo, la cabeza. ¿Sí? Bueno, en el orden. Primero su padrino le va a poner la toga. Después el decano le pone el collarín y el rector le pone el capelo. Esas tres cosas le van a poner cuando usted se gradúe. Ahí lo están invistiendo. ¿Invistiendo de qué? ¿Eh? Le están invistiendo de las capacidades para hacer, bueno, primero el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y obtener los títulos de abogado y notario. Ahí está su investidura, pero usted ya era persona, ¿no? Ya era un ser que era susceptible de poder contraer derechos y obligaciones. Entonces, la investidura después se la dieron, ¿verdad? Entonces, vea la diferencia. Entonces, la personalidad es una investidura, es algo que se le coloca a uno, ¿verdad? Para tener facultades, para poder desarrollar derechos y obligaciones. Mientras que las personas si somos individuales, pues somos aquellos susceptibles de tener derechos y obligaciones. Y son personas jurídicas, son entes creados por nosotros que pueden adquirir derechos y obligaciones. Esa es la diferencia. Son entes, ¿verdad? Son entidades. Nunca le digan a una persona jurídica empresa. Ahorita, esta semana en el trabajo tuvimos ahí un inconveniente porque alguien hace una resolución sancionando una empresa cuando lo que se tenía que sancionar era la persona jurídica. Todo porque no le quedó claro, ¿verdad? La diferencia entre empresa y persona jurídica. Y aunque no estamos viendo derecho mercantil, los invito a que se vean el artículo, hoy si no me falla la memoria es el 3 o el 4, no, el 2 o el 3, algo así del Código de Comercio, van a ver que la empresa es una cosa mercantil, y el 655 también, ese sí me lo sé, ese sí no me estoy equivocando, 655 del Código de Comercio, ahí dice que la empresa es una cosa mercantil que se reputa como un bien mueble, así lo dice la ley. Entonces, no estén confundiendo empresa con persona, ¿eh? Es como confundir a un chucho con un ser humano. El chucho es un objeto y la persona, pues valga la redundancia, pues es un ser, ¿no? Es un ser vivo. Ay, pero es que los chuchos tan bonitos, qué bien, a mí me gustan los perros también, pero un perro no es persona, ¿verdad? No es sujeto de adquirir derechos y contraer obligaciones, no puede. No puede, pero es que tienen derechos, porque nosotros se los creamos, ¿verdad? No porque un perro se vaya a poner a legislar, aunque haya personas que parecen perros, ya son bromas, solo para que rompamos ahí el hielo. Y bueno, ya que entendimos y nos recordamos, porque esto fue más un recordatorio y una aclaración para que por nada del universo usted me esté confundiendo empresas con sociedades que no tienen nada que, bueno, una sociedad puede tener muchas empresas, eso sí es cierto. Como yo, persona individual, puedo tener varias empresas también, ¿verdad? O sea, varios negocios. Una empresa es un negocio, al final de cuentas. No confundamos eso, porque hay personas jurídicas que no buscan el negocio. Bueno, clases de personas jurídicas, por lo menos hay tres que se puedan distinguir. ¿Y cuáles son esas? La de derecho público,
uy, aquí no hay una, no hay una tilde y qué pura lata la compu que no me la marcó, ¿verdad? De derecho público, ahí decía público, y no es público, sino es público, ¿verdad? Y ahí no hay necesidad de la mayúscula. Ya vamos a ver cuáles son estas, las de carácter industriales comerciales, las de carácter social. Ahorita vamos a ver cada una de ellas aquí a la vueltecita. Bueno, se las presento. Las del derecho público, que son principalmente, ¿eh?, emanadas del Estado, ya sea que sean centralizadas, desconcentradas, descentralizadas o autónomas. Estas provienen directamente del Estado. Todas las del derecho público son entidades creadas por el Estado, indistintamente. Ya vamos a hablar la otra semana acerca de los tipos, ¿verdad? De desconcentración que hace el Estado y todo esto. Pero ahorita, solo recordémonos, ¿verdad?, que las personas del derecho público son aquellas creadas por el Estado. Entonces, ¿cuáles están ahí? Bueno, ahí dice el mismo Estado, pues sí. Atendiendo ahorita lo que decía el artículo 15 del Código Civil, ¿no?, donde nos habla que de la persona, pues, el Estado mismo, ¿verdad? A mí me parece hasta cierto punto gracioso que ya se dieron cuenta ustedes en el artículo 15 del Código Civil que dice el municipio, como si el municipio no fuera parte del Estado. Por eso fue que dejé aquí a propósito lo del Estado. Estado y municipio es prácticamente lo mismo, porque el municipio es una entidad estatal autónoma, esa es la diferencia. Pero así está en la mayoría de las doctrinas separado, porque así está en la ley separado, ¿verdad? Así está eh, en el Código Civil. Yo creo que es más un error o un horror quizá, ¿verdad? Por no entender que el municipio es parte del Estado, como que si lo emanciparan y como el municipio depende directamente del Estado. Pero es que cada quien elige a sus alcaldes, sí, por supuesto, cada quien. Pero ese alcalde depende de todo el conocimiento del Estado, de las leyes que emite el Congreso de la República, de los decretos que le está diciendo el propio presidente. Me explico, de los fondos que le asignan, o sea, ese estado, ese municipio, perdón, por muy autónomo que sea, es una entidad del Estado. Y cuando usted demande a una municipalidad, igual tiene que colocar demando al Estado de Guatemala a través de su entidad nominadora, la municipalidad, ya le pone el nombre. Y aquí hay otra cosa, que hemos visto mucho, por favor, mis apreciables, ustedes que son cuasi abogadas, abogados ahorita. He visto muchos documentos legales que dicen alcalde municipal del municipio de... Hombre, eso es un pleonasmo horrible, ¿eh? Hay que hablar bien. Alcalde municipal de Jocotán, de Chiquimulilla, de San José Pinula. No le estén poniendo alcalde municipal del municipio. Es como estar diciendo, usted sálgase para afuera, usted métase para adentro, usted súbase para arriba. No estamos hablando mal, ¿verdad? Entonces es alcalde municipal de, y le colocan ustedes el nombre municipio, ¿verdad? No le estén volviendo a poner alcalde municipal del municipio. Y hay quienes ponen, he visto hasta eso, alcalde municipal del municipio de la municipalidad. No, hombre, eso ya es hacer el ridículo. Y tenemos que ir dando, por supuesto, un poquito de testimonio de que sí hemos pasado por la universidad, ¿verdad? Ahí dice las empresas estatales. Y usted va a decir, oiga, y no que las empresas no. Ojo, empresas que crea el Estado también son del derecho público. Ojo, ojo, ojo. Empresas que crea el Estado. Y el Estado mismo antes tenía una empresa que se llamaba Empresa Guatemalteca eh, de Energía Eléctrica, ¿no? EXA, una empresa creada por el Estado. FEGUA, ¿verdad? Era otra empresa, ferrocarriles. Quitaron el ferrocarril solo para beneficiar a los dueños
de los camiones y nos fregaron a todos por el gran tránsito que se hace en la capital, ¿verdad? Lo que yo les digo, ¿verdad? Obras que se hacen por beneficiar a un grupito y no a un país. Eh, Esas son empresas estatales que son del derecho público. Ojo, regresemos aquí. Eh, si bien estamos diciendo de que eso es una persona jurídica, ojo, la creó el Estado. Y el que tiene la personalidad jurídica es el Estado. No se me vaya a perder con eso. Las empresas municipales, ¿en cuáles empresas municipales? Aquí dice Guatel ya ni. Bueno, todavía hay algo de Guatel, ¿verdad? Es una cuestión muy administrativa ahí en cuanto a algunas cosas. En Padua, la empresa municipal de agua, una empresa del Estado. Está también Emetra, Emetra, Emixtra y todas esas, ¿verdad? Que crean para llevar el tránsito, para monitorear el tránsito en los municipios, pues también, ¿verdad? Son el derecho público. Ojo, cuando usted dice, yo voy a demandar entonces a Emetra, no crea que va a hacerlo eh, solo demanda a Emetra ya. Cualquier juzgado le rechaza una demanda si usted no lo coloca que el que está demandando primero es al Estado de Guatemala a través de su entidad nominadora. Entonces ya le coloca el nombre de, de la entidad o de la empresa que creó el Estado, porque es el Estado el que la creó. Bueno, en el número 2 tenemos a aquellas que son de carácter industrial comercial. Muy fácil de identificar estas, ¿verdad? Porque aquí, cuando son de carácter industrial y comercial, básicamente nos vamos a enfocar a las sociedades civiles y a las sociedades mercantiles. Hay sociedades civiles que no son directa y estrictamente mercantiles, ¿verdad? Pero que sí están enfocadas a obtener algún beneficio económico. Por eso es que aquí dentro de estas aparecen las sociedades civiles. Usted dirá, puches, ¿y como cuáles? Les doy un ejemplo. Si usted vive en algún, ¿cómo se llaman? Algún condominio, y ahorita que hay mucha vivienda horizontal, le dice el Código Civil, ¿verdad? Aunque realmente es vertical la vivienda. Pero aquí en Guatemala, pues lo que le digo, hablamos, decía aquel profesor Rubén Alfonso Ramírez, en Guatemala hablamos mal y nos entendemos bien. Si habláramos bien, nos entendiéramos mejor. Por supuesto, ¿verdad? Estamos diciendo que realmente si es industrial y comercial, pues debería de ser enfocado estrictamente a eso. Pero hay sociedades civiles, insisto, que sí se dedican a obtener algún beneficio de esto y con la vivienda eh, horizontal, que en realidad es vertical, que hace un rato decía, pues vemos nosotros esa situación, ¿no? Entonces vienen y crean la asociación ¿cómo es? Digamos, del condominio, los amigos, ¿no? Y resulta de que el condominio, los amigos, cada quien, como usted sabe, ¿verdad? En los condominios uno tiene que dar una cuota que cubre gastos pues, de seguridad, de mantenimiento de áreas comunes, etcétera, ¿verdad? Es una cuota que uno tiene que estar dando. Y al final, cuando ya la inmobiliaria ya vendió todo, pues le dice, ahora arréglenselas ustedes y pues se hace la asociación. Y la asociación de alguna forma u otra sí está percibiendo sus ingresos. Claro, los tiene que distribuir sabiamente, ¿no? Entonces vemos nosotros cómo es que aparecen por eso las asociaciones civiles de esta categoría aquí dentro. Y luego, pues obviamente todas las sociedades mercantiles. Eh, Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y ahora esta sociedad de emprendimiento. Entonces, todas estas son las de carácter industrial comercial. Y luego aparecen las que son de carácter social. Aquí sí vamos a hallar a las denominadas asociaciones no lucrativas. Aquellas que se crearon con el afán de no obtener un beneficio económico.
Y aún así, yo sé que muchos dirán, ay, no, pero si todavía esas buscan a veces, sí, pero el fin de ellas no es enriquecerse, no es comercializar, no es ni siquiera llevar dinero, sino llevar aportes, ¿verdad? Eh, en pro o en favor de las personas, ¿verdad? Eso es la situación, la diferencia entre una sociedad civil propiamente dicha y una asociación no lucrativa, ¿verdad? Una sociedad civil, pues sí puede haber un interés de lucro, hace un rato se lo decía, para que quiera una asociación de vecinos seguir recibiendo esa plata al mantenimiento, pues para que el edificio, ¿cuál es el interés del lucro? Pues mantener los edificios bonitos, bien pintados, limpios, etcétera, ¿no? Se les esté dando el mantenimiento, a los elevadores, todo eso, ¿verdad? Es parte de. Luego tenemos, dice, las asociaciones no lucrativas, pues obviamente no es ese su interés. Luego están los tipos administrativos de Estado. Esta es otra, llamémosle así, es la plática final de esta tarde, hablar de los tipos administrativos de Estado. Ya vimos en anteriores clases las formas de gobierno. Por favor, no confundamos las formas de gobierno, que es estrictamente, una forma de gobierno es básicamente cómo se lleva toda la organización desde lo político hasta lo administrativo, judicial, todo, pues vimos que existía un Estado unitario, un Estado federal, pues eso son, es otra cosa, un tipo, una forma de gobierno, a lo que es un tipo administrativo de Estado. El Estado, aún siendo unitario o aún siendo federal, aún siendo monarquía, podría tener algunos de estos tres tipos de administración en su estado. Fíjense bien. Hablemos del estado absoluto, también denominado estado absolutista. Bueno, si usted ahorita me dice, a mí eso del absolutismo como que me suena mucho a la época de los señores feudales y tiene razón, por ahí va encaminada. Recordémonos que después de la caída de Roma, y me voy a remontar ahí a la fecha, que es el año 476 de nuestra era, cuando cae el Imperio Romano, eh, prácticamente la caída de Roma es tan grande que no solo la describió San Juan en el Apocalipsis, sino que también marcó los cambios de era, de la sociedad antigua a la sociedad feudal. Y con la sociedad feudal vemos nosotros que esos feudos, esas porciones de donde gobernaban personas, se regían con un monarca. En el absolutismo, el monarca era absolutamente más poderoso que la ley. Él era, de hecho, quien normaba las cosas. Por eso era estado absoluto, porque él estaba por encima de la ley. Entonces, nosotros vemos que esa época de la monarquía básicamente ocurre con la caída del Imperio Romano del 476 hasta la Revolución Francesa de 1789, fue donde más preponderaron las monarquías, pero ojo, todavía hay monarquías ahí. Lo cierto es que ya no lleva un estado absoluto, porque ahora los monarcas se tienen que someter a la ley después de la bendita Revolución Francesa. Así que el estado absoluto fue un tipo de estado que básicamente se dio, reiterando fechas, aunque recuérdense que yo no pregunto fechas, si es exactamente que diga, las fechas nos sirven como referencia, ¿verdad? Eso quiero que usted lo tenga muy claro, porque es bueno tener referencia, ¿verdad? De cuándo ocurre un suceso, para que tengamos una idea de qué sucedió. En el derecho usamos las fechas también, desde luego, pero no las voy a preguntar estrictamente de en qué fecha sucedió. Eso no sé, no tengan pena, que eso no va a venir tampoco ningún examen. Eso sería muy burdo la parte, de mi parte, si yo hiciera esa clase de preguntas, ¿verdad? Entonces les decía, el Estado absoluto, absolutista, repito, del año 476, que se cae el Imperio Romano,
hasta pues básicamente la Revolución Francesa de 1789. Échenle pluma, diría mi abuelita, ¿verdad? ¿Cuántos años se dio prácticamente este tipo de Estado administrativamente hablando? Usted hace matemática, yo no soy muy bueno para eso. Estamos viendo que fueron, ¿qué? Como unos 1400 años, ¿no? En la que imperó el Estado absolutista. Repito, donde el monarca era superior a la ley. Y nos recordamos de don Enrique VIII, aquel monarca inglés, que para el año, ¿qué fue? 1540 y algo. Ahorita se me escapa bien si era 1543 o 1500. Él dijo aquella frase célebre, se la dije yo: el Estado soy yo. Así decía Enrique VIII. Y se echaba sus decretos y él estaba por encima de la ley, ¿verdad? Por eso les recuerdo que tan así fue que cuando él se casó con la reina Catalina, y cuando no le gustó que la reina Catalina tuvo una hija en lugar de un hijo, dijo no, aparte que no le gustaba físicamente mucho Catalina, y él andaba pues ahí, ya saben, ¿verdad? La fama de Enrique VIII, andaba detrás de otras damitas por ahí, básicamente de las Borgias, ahí por ahí anda la historia. Pues él definitivamente se quiso divorciar de ella, ¿no? Y como el Estado era él, papá le dijo: si te divorciaste voy a excomulgar, le digo, porque la iglesia no admite el divorcio, a mí me vale, el Estado soy yo, dijo él, y yo fundo mi propia iglesia, y lo hizo, la iglesia anglicana, ¿verdad? Entonces, ahí vimos cómo el absolutismo se dio, ¿verdad? De don Enrique VIII, todavía después, ¿verdad? De muchas cosas, vemos cómo se impuso él en su monarquía. Entonces, un claro ejemplo ahí, mire, de que el monarca está por encima de la ley, ¿verdad? En el Estado absolutista o absoluto. Luego tenemos al Estado gendarme. El Estado gendarme es posterior al de las revoluciones. ¿Cómo así? Sí, Revolución Francesa, Revolución Industrial, Revolución, bueno, más bien independencia de los Estados Unidos de América. Estos tres sucesos fueron muy importantes en definitiva para que surgiera el llamado Estado gendarme. Usted dirá, eso de gendarme como que me suena a policía, a vigilante, y por ahí va la cosa. El Estado gendarme fue administrativamente una figura muy, pero oigan bien esto, muy del siglo XIX, incluyendo, pasando por el siglo XX, aún con extractos hacia el siglo XX. Entonces, repito, ¿verdad? Después de las épocas de las revoluciones, surgió este Estado gendarme, principalmente del siglo XIX y con algunos efectos en pleno siglo XX, ¿verdad? Y se le llamó Estado gendarme porque en esa época el fin supremo del Estado era la vigilancia, ver que las personas no fueran a actuar mal contra el propio Estado y contra sí. Se dedicó el Estado específicamente a eso. A eso se le denominó Estado gendarme, repito. Un tipo de Estado que... Ustedes decían, ¿cuál es el fin supremo del Estado? Ah, vigilar. El Estado es el vigilante. Eso era. Vigilante de que el administrado no fuera a estar delinquiendo, que el administrado no quisiera sublevarse, ¿verdad? A eso se dedicó el tipo de Estado. Entonces se invertían grandes proporciones económicas del Estado solo en vigilancia, ¿verdad? Eso nos hace recordar en Guatemala una época bastante oscura de los gobiernos de Manuel Estrada Cabrera, donde se aplicó muy, pero muy claramente la descripción de Estado gendarme en nuestro país, y que se la dejo ahí como referencia, porque hasta de eso escribió el célebre Miguel Ángel Asturias en la obra que lo hizo acreedor al premio Nobel. Acuérdense que no es Nobel, sino es Nobel, porque no hay batirle, el premio Nobel a la literatura por su obra El señor presidente.
¿verdad? En la cual el Estado guatemalteco era un Estado gendarme. ¿Eh? Todo lo que quería lo hacía el señor presidente y él se encargaba de andar vigilando a todo el mundo, que no intentara andar ahí de sedicioso, ¿verdad?, en contra del Estado. Entonces, una persecución absoluta y el orden que tenía que imperar, ¿verdad? En esa dictadura de Manuel Estrada Cabrera espantosa, ¿verdad?, que abarcó parte del siglo XIX y siglo XX en nuestro país. Ahí vemos nosotros una clara muestra de que se aplicó el Estado gendarme también en Guatemala en algún momento. Luego, pues está el Estado de Derecho. Bueno, el Estado de Derecho, llamémoslo que es el estadio actual en el que los estados se administran de mejor forma. Estado de Derecho constitucional es lo mismo. Con todo el respeto de la colega que nos da las microcápsulas, ¿verdad? Yo discrepo con el respeto que se merece de diferenciar el Estado de Derecho con el Estado constitucional. Y discrepo por las siguientes circunstancias que vamos a ver. Primero, pues por la propia definición de lo que son los dos, son lo mismo. Vamos a ver que la doctrina guatemalteca nos dice también que el Estado de Derecho y el Estado constitucional son lo mismo. Pueden ver ustedes a Palacios y a Hugo Calderón, nos refieren que son la misma cosa, Estado de Derecho y Estado constitucional. Yo discrepo con ella con todo respeto. Respeto, por supuesto, su pronunciamiento y su postura, pero sí considera esta representación, como decimos en juicio, considera servidor de ustedes que es necesario explicarles por qué la doctrina y la ley nos manda a explicar que Estado de Derecho y Estado constitucional son una misma cosa. Vean esta breve descripción que tenemos aquí, salida de estudiantes pro derecho, se llama esta bonita página, se llama Estado de Derecho, Estado constitucional, así está la definición, dice, se crea cuando toda acción social y estatal se encuentra en sustento en la norma. Exacto, un Estado de Derecho, como la misma palabra dice, si está basado en derecho, tiene que sustentarse en una norma, ¿verdad? No puede ser que un Estado de Derecho se sustente ¿en qué? Un Estado constitucional, obviamente, crea derechos, ¿verdad? Entonces, por eso es que son una misma cosa. Y sigue diciendo, veamos ahí la definición, volvamos a la segunda línea. Dice, es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente. En un Estado de derecho, el poder que pueda tener la administración pública tiene que estar por debajo de la ley. Y eso nos recuerda al artículo 153 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Que dice, imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Mejor vaya al 154, dice. Los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. ¿Ah? En un Estado de derecho o constitucional, eso es lo mismo, ¿verdad? El Estado está subordinado, los poderes del Estado están subordinados a un ordenamiento jurídico vigente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se ha cumplido con un procedimiento de creación que ha sido eficaz, dice aquí la descripción, cuando se aplica en realidad y con base en el poder que el propio Estado tiene a través de los órganos de gobierno. Y termina diciendo, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. Vea qué interesante. Por eso, reitero, es que si usted ve un Estado de Derecho, le va a decir que se va a basar, sí o sí siempre, en esa subordinación del Estado. No podemos
decir de que, es que Guatemala es Estado de Derecho, pero no es Estado constitucional. O digamos, Guatemala es un Estado constitucional, pero no un Estado de Derecho. No, no. Definitivamente, eh, pues ahí tenemos que ponernos nosotros las barbas en remojo y encontrarle sentido común a esto para decir, bueno, un Estado de Derecho pone al derecho, valga la redundancia, por encima del poder público. Y con todo sentido, porque ya no es un Estado absolutista donde era al revés, donde el poder público, que era el monarca, estaba encima de la ley, ¿verdad? Con todo el sentido y la razón de ser. El Estado constitucional es lo mismo. ¿Cuándo nace la primera constitución? Recordémonos, en Francia, Revolución Francesa, 1789. ¿Qué fue lo que hizo la revolución con la monarquía francesa? Aparte de que literalmente les quitó la cabeza a Luis XV y a María Antonieta, ¿verdad? Aparte de que eso fue literalmente lo que hizo, también desde luego provocó que la constitución, que era la ley, se pusiera por encima de los monarcas. Entonces, por eso es lo mismo, se dan cuenta, porque tiene efectivamente una misma estructura, un mismo sentido, una misma razón de ser, y por eso en la doctrina, no solo lo está diciendo este servidor, sino en la doctrina misma, ustedes se van y quiero que por favor lo vean, se van a dar cuenta de que son una misma cosa, ¿verdad? Así que ya lo sabemos. ¿Y qué características tiene el Estado de Derecho o Estado constitucional? Y aquí vamos a ver si podemos sacar a uno del otro a través de las características. Veamos, pues dice característica 1. El Estado está en función de la garantía de los derechos fundamentales por parte de las instituciones públicas hacia sus ciudadanos y personas. Perdón que lo esté leyendo, pero me gusta que lo dejemos claro. Los deberes pasan a ser exclusivos de los fines del Estado y sus instituciones. Vea bien, pues, cómo esta característica, digamos que solo es para el Estado de Derecho. ¿Será que el Estado de Derecho entonces va a garantizar nuestros derechos fundamentales? Si es un Estado de Derecho, sí. ¿En el Estado constitucional no ocurriría lo mismo? También, porque acuérdese que cuando ocurrió la Revolución Francesa del 789 se hizo aquella llamada Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano. Así se le llamó esa declaración, por la cual las constituciones, a partir de ahí todas las constituciones del mundo, eso fue un efecto dominó, ¿verdad? Se comprometían a reconocer y a garantizar los derechos fundamentales, ¿verdad? De las personas, de nosotros, los ciudadanos. Yo no conozco constitución política que no lo haga, de un país que no, bueno, Suazilandia sería la única excepción, ¿no? Aunque las demás no sean derecho positivo, ya sabemos que derecho positivo es aquel que se cumple como tal está escrito y se encuentra vigente, ¿verdad? Aunque no sean del todo derecho positivo, pero las constituciones se van todas al sentido de garantizar esos derechos fundamentales, ¿verdad? Que tenemos nosotros. Esa es la razón de ser al final del Estado, cuando decimos bien común, ¿verdad? Y la otra, ¿verdad? Que dice, los deberes pasan a ser exclusivos. Oigan, los deberes pasan a ser exclusivos de los fines del Estado y sus instituciones. Entonces el Estado, sí es cierto, yo tengo que velar por la vida. Yo tengo que velar porque haya libertad, ¿verdad? Yo tengo que velar porque efectivamente hay educación, ¿no? Se convierten en eso. ¿Podríamos decir que un Estado de Derecho eso no ocurriría? Entonces no sería Estado de Derecho. Podría yo decir que un Estado constitucional no tendrían que ser esos deberes exclusivos del Estado.
tampoco entonces tendría eh, ninguna razón de ser, porque entonces las constituciones que se basan en crear derechos fundamentales y no hay quien se los haga valer, entonces, me explico. Otra y la última característica que tiene el Estado de Derecho o Estado constitucional es que, perdón, dice, hay un fuerte control, bueno, así dice la doctrina, hay un fuerte control, hay un control, ¿verdad?, de las instituciones públicas. ¿Con qué fin? Pues con el fin de evitar la corrupción, ¿verdad? Y que con ella obviamente se afecten derechos, ¿verdad?, de nosotros. Esa es la razón de ser, ¿verdad?, de que también exista, es característica, pues, pero es una razón de ser de que exista un Estado constitucional o de derecho. Perdón. Por eso bien dice el artículo 28 de la Constitución, ¿verdad? Derecho de petición. Mira lo que dice. Los habitantes de la República tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y a resolverlas conforme a la ley, ¿verdad? Vemos que son 30 días ahí. Entonces, vemos nosotros aquí cómo se aplica esto, ¿no? ¿Con qué fin el, el Estado de Derecho hace esto? Para que el Estado no diga, sí, síganme pidiendo, como, como le pide a Santa Claus. A ver cuándo yo le digo que sí, o simplemente lo ignoro. ¿Mm? Imagínense que fuera así. Entonces, dentro de un Estado de Derecho o constitucional, repitiendo ya para dejar esta síntesis, básicamente vemos entonces de que sus dos características son garantizar los derechos fundamentales, ¿eh?, de los ciudadanos. Ahí estoy resumiendo la primera, si ustedes se dio cuenta. Garantizar los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos. Y la siguiente es ni más ni menos que ejercer un control en las instituciones públicas. ¿Quién controla las instituciones? El propio Estado, es cierto, ¿verdad? Y todo se genera, si ustedes recordarán ahora un poquito de la famosa teoría de los frenos y contrapesos. Ahorita se me escapa el nombre del autor de los frenos y contrapesos. Él decía algo muy importante. Si nos damos cuenta, el organismo legislativo se encarga de crear las famosas interpelaciones a los ministros de Estado, y el propio organismo legislativo puede venir y hasta desconocer al presidente de la República y sacarlo. El presidente de la República, por su parte, también ejerce el veto sobre las leyes que está pronunciando el organismo legislativo. Cuando una de estas esté pasando, él con Consejo de Ministros puede decirles, hey señores, por ahí no, están yendo más allá, ¿verdad? Esa es una especie de control supraordinado entre los organismos del Estado, ¿verdad? También lo vamos a observar del organismo judicial, ¿no? Es recíproco. Entonces vemos ahí nosotros cómo se da ese control, ¿verdad?, entre instituciones públicas. No solo la Contraloría la que supervisa el fondo público, que por ahí pues es la que más queda de ver, aunque, en fin, ¿verdad? No es tampoco porque ellos quieran, hay que decirlo, ¿verdad? A veces se tienen que hacer de la vista gorda. Ojalá algún día Guatemala volviera a florecer en cuanto a ese tipo de temáticas. Bueno, mis apreciables estudiantes, vamos a hacer una síntesis de lo que vimos hoy. Esta clase, como se lo dije al principio, bastante escueta, ¿no? Porque no, en la distribución lastimosamente quedó así, con poca temática, y nos dejó un poquito más cargada la clase 5, que ya la vamos a ver, si Dios lo permite, la otra semana. Pero haciendo énfasis en lo que hoy nos importa, lo que hoy nos interesa, es que platicamos acerca de la personalidad jurídica que tiene el Estado. ¿Y qué dijimos de la personalidad jurídica del Estado? Bueno, aquí estoy regresando a las, permítanme, vamos a cerrar acá y vamos a hacer nuestra síntesis, ¿no? Ahorita dejamos de presentar, ahí estamos. Entonces les decía, nosotros estuvimos platicando acerca de la personalidad jurídica que tiene el Estado,
Y bueno, decíamos que es una investidura, ¿no? Que tiene para ser titular de derechos y obligaciones. Entonces, vimos que prácticamente habían un par de teorías, ¿verdad? Hay dos teorías que nos habla de que el Estado tiene una personalidad o cómo se lleva a cabo la personalidad del Estado. Una es la de la doble personalidad, ¿verdad? Que si usted hace memoria bien, decíamos que nos dice que el Estado tiene tanto un sostenimiento a nivel del derecho público como el derecho privado, ¿verdad? Y luego estaba la otra teoría interesante, como lo es la de la doble voluntad. Esta prácticamente nos decía de que el Estado tiene un rol eminentemente político y otro de carácter económico, ¿verdad? Esto fue lo que también estuvimos conversando hoy. Luego vimos las ventajas de que el Estado tuviera personalidad jurídica. Una de ellas es que permite al Estado perpetuarse, ¿verdad? Por eso es de que el Estado está ahí y no se muere, porque efectivamente el hecho de que tenga personalidad jurídica le permite que tenga esa continuidad, ¿verdad? Hablamos también de que se dan relaciones patrimoniales, por supuesto, entre el Estado y nosotros los particulares gracias a eso, ¿verdad? Luego estuvimos platicando acerca de que también esto faculta de que se crean instrumentos públicos. Y esa creación de instrumentos públicos es lo que tiene que ver, tiene mucha relación con lo que nosotros le llamamos fe pública, ¿verdad? Los notarios. Por cierto, disculpen si a lo lejos se escucha una música, no proviene de este servidor, ¿no? Entonces, solo la disculpa del caso. Entonces, documentos públicos que son importantes, porque un documento público es aquel que tiene certeza, ¿verdad? Que solamente puede ser redarguido de nulidad cuando se comprueba a través de un procedimiento judicial que dicho documento está viciado, recordémonos. Entonces, eso es lo único caso, ¿verdad? Eh, También permite, por supuesto, que haya personalidad jurídica, que el Estado sea responsable, ya sea en favor o en contra de lo que ha hecho. Eh, Perdón, y al final de cuentas, pues también permite el ejercicio procesal, ¿verdad? Luego estuvimos hablando de las distintas clases de personas jurídicas que hay a partir de entender que existe la personalidad jurídica. Entonces vimos que hay personas del derecho público, que son aquellas creadas por el propio Estado, ¿verdad? Hablábamos de centralizadas, descentralizadas, autónomas, desconcentradas, ya vamos a ver luego qué es todo eso en la siguiente clase, de hecho. Eh, Eso prácticamente y las empresas también que crea el Estado, porque el Estado tiene sus propias empresas. De cierto es que ni siquiera deberían de llamarse empresas, pero les pusieron empresas porque al final de cuentas de ellas sí se obtiene un negocio en pro del Estado. Cuando el Estado, digamos, tenía la empresa eléctrica de Guatemala, ni modo, el Estado sí está absorbiendo un beneficio económico por parte de, ¿verdad? Ya cuando se privatizó la empresa eléctrica, pues se acabó esa situación. Ya vino también una Fenosa y etcétera, ¿verdad? Ya fue diferente el asunto. Eh, Luego estábamos hablando de personas jurídicas de carácter industrial comercial. En este industrial comercial, pues estaban prácticamente asociaciones civiles, también, perdón, sociedades civiles, porque esa es la verdadera situación, sociedades civiles y sociedades mercantiles. Por supuesto, principalmente las mercantiles, pero no debemos de dejar de tomar en cuenta que hay sociedades civiles que pues también llevan algún interés comercial. Y las personas que son de carácter social, estas sí, pues por supuesto no prevén una ayuda, no prevén un interés de lucro, sino que realmente su fin se supone que es básicamente de apoyar socialmente
al propio Estado, a la sociedad misma, ¿no? Entonces, esas son una de las que logramos ver en esta sesión. Luego, pues platicamos acerca de los tipos de Estado que hay, ¿no? Bueno, prácticamente que hubieron y que hay solo uno. Hablé del Estado absoluto, el de los monarcas, ¿verdad? Y lo situaba desde la época de la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa, ¿verdad? Donde el monarca estaba por encima de la ley. Luego surgió hacia el siglo XIX la figura del Estado gendarme, porque el Estado se dedicó mucho solo a estar ahí, ¿ve? Vigilando, estando a la expectativa, ¿verdad? Eso fue. Y luego, pues el Estado de Derecho que prácticamente vio sus luces, esto sí no lo dije antes y ahorita pues lo estoy recordando, porque el Estado de Derecho vio sus luces específicamente después de la Revolución Francesa, ¿verdad? En medio de esa Revolución Francesa es que el Estado de Derecho nace, ¿verdad? Porque somete a la autoridad, somete al gobierno, eh, permítame, a lo que es prácticamente la ley, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de ser del Estado de Derecho. Bien, mis apreciables estudiantes, pues prácticamente ya casi hemos llegado al final de la sesión. Está contemplada para concluir en 2 minutos más, pero el contenido ha sido abordado en su totalidad y nos dio tiempo de hacer una buena síntesis también de esta. Así que ya solo me queda instarlos a que se vayan preparando. Ya viene el primer examen parcial. Hago la salvedad que no puedo compartirles las diapositivas, disculpen, pero sí es una instrucción que nos fue dada a los catedráticos. Y que no solo, que las preguntas que están ahí de estudio en las sesioncitas que ustedes puedan ver, no, de esas no van a versar estrictamente las evaluaciones, así que por favor tómenlo en cuenta. No es de que, yo solo miro esas preguntas y de eso viene el examen. No, no, no. Por favor, no es así. Estudien, prepárense, vean ahí la clase, vayan viendo también su bibliografía y primeramente Dios, pues nos estaremos saludando la otra semana por esta misma hora, ¿verdad? Y vamos a estar compartiendo una clase bastante amplia, esa tiene un contenido mucho mayor y definitivamente pues es muy importante antes de su primer examen parcial. Les deseo la más feliz de las noches, cuídense mucho y hasta la próxima.